Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores y los alumnos de Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, con el Arzobispado, por cierto, y Canal Nuevo Bio Bio Televisión, para hablar de los temas que a usted le importan. Esta vez tenemos dos buenos invitados, dos psicólogos que trabajan ni más ni menos que en la ciudad del Niño, Monseñor Ricardo Espinosa, una obra de la Iglesia Católica de larga data y ampliamente conocida en la región. Se trata de Sol Arriagada, ella es psicóloga, directora del programa reparatorio en maltrato Sol Naciente y el subdirector de la Fundación Ciudad del Niño, el psicólogo Roberto Villalobos. Yo le agradezco que hayan venido para hablar un tema que toca el corazón del alma de Chile, que son los niños vulnerados. Entonces, podríamos partir contando algo sobre la Fundación y por supuesto para que quienes nos están viendo se entusiasmen y los ayuden. Así es. Bueno, primero que nada agradecerle la invitación, Monseñor. Estamos muy honrados de acompañarle también y de contarle a la comunidad también lo que nosotros hacemos, ¿no? Y que hacemos con mucho orgullo, con mucho cariño también. La Fundación Ciudad del Niño tiene ya, nosotros acabamos de cumplir 62 años, ¿no? Fue fundada el 9 de julio del año ya 56, por, como usted bien mencionaba, Monseñor René Nostroza. Y que fue una obra que la verdad empezó fundamentalmente tratando de dar respuesta a este crecimiento tan explosivo que tuvo Talcahuano y cuya ciudad, digamos, los servicios de la ciudad no dieron abasto para empezar a atender todas estas necesidades que empezó a tener la población. Entonces se encontraron con muchos chiquillos, con muchos niños, que fue una de las miradas, digamos, que tuvo Monseñor en su momento, que deambulaban en las calles y que no estaban, digamos, atendidos por ningún otro organismo también. Por supuesto, en ese tiempo no existía nada. Entonces, chiquillos que estaban en situación de calle prácticamente, sin escolaridad, con muchas debilidades en sus familias también. Entonces, siempre fue una inquietud para él. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, fue acercándose también a algunas personas que con gran cariño también quisieron apoyarlo en esta obra, hasta que finalmente lograron consolidar esto, como yo le mencioné, el año 56, con la donación de un terreno, en donde se instala Monseñor y con un grupito pequeño de niños, alrededor de 9 niños, fueron los primeros que participaron de esta hoy día gran obra. Y así, bueno, empezó a atenderlos, empezó a estar con ellos, a acompañarlos. Como él bien cuenta también en sus memorias, algunos chicos se iban, otros volvían. Siempre la Fundación planteaba que era una institución de puertas abiertas, entonces que había que ganarse el corazón de los niños, ¿no? Entonces, claro, él menciona que hay algunos chicos que se iban, pero que al ver y al volver a su realidad se habían dado cuenta de lo que habían perdido en la Ciudad del Niño, entonces volvieron. Entonces, así fue creciendo la Fundación hasta lo que hoy día tenemos. Y la Ciudad del Niño, el concepto de Ciudad del Niño fue porque precisamente eso fue lo que quisieron de alguna manera plasmar, que nuestro terreno se transformara en una verdadera ciudad, para entregarle a los chiquillos los servicios que no tenían en la ciudad de afuera, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los programas que atiende actualmente la Ciudad del Niño? Y sería interesante ver cuáles son los cambios que se han producido respecto de la situación de los niños vulnerados hace 60 años atrás y hoy día. Sí, bueno, como decía Roberto, primero nace como un poco de recoger, ¿cierto?, o de albergar a tantos niños que estaban en situación de calle. Sin embargo, las necesidades fueron cambiando con el tiempo y se fue como diversificando también la necesidad, y el Estado empezó a dar respuesta también a programas que dieran como respuesta a la necesidad de estos niños. De ahí, hoy día los programas no solo tienen residencias, ¿cierto?, niños que viven en la ciudad, sino que también hay programas ambulatorios, ¿ya? Para satisfacer las mismas necesidades de las cuales estábamos hablando, donde se ha visto algunas necesidades donde las mamás o los papás tienen algunas competencias parentales un poco frágiles, de las cuales se debe trabajar en ello,
y para lo cual están los programas PPF que se les denomina, siempre llenos de siglas, ¿cierto? ¿Qué significa PPF? Son programas de prevención focalizada, Ya. así se les denomina, Perfecto. pero son programas que hacen un acompañamiento tanto a las familias como a los niños en fortalecer aquellas competencias que están más débiles, ¿ya? Ellos son derivados también por el Tribunal de Familia, ¿ya? También significa que hay otra manera como pueden llegar también, Exacto. por ejemplo. Pueden llegar por derivación también espontánea, Ah, ya. alguna mamá que sienta la necesidad Ya. también, ¿cierto? Algunas familias que lo ameriten, o familia extensa también, abuela. Ya. Como sabemos en Chile las abuelas se hacen Así es. bastante cargo, ¿cierto? Los Así es. abuelos de los niños. Y también hay otros programas como los programas reparatorios en maltrato grave, que son programas que asisten a los niños, ¿cierto? Realizan un acompañamiento a niños que son víctimas de agresiones sexuales y maltrato grave, pero constitutivo de delito. Ya. Ellos llegan derivados desde Fiscalía o Tribunales de Familia también. Una pregunta, don Roberto. ¿Cuántos niños atiende en este minuto la Ciudad del Niño y cómo una hora sí se financia? Hoy día nosotros atendemos alrededor de 1.200 niños. O sea, una fundación de la Iglesia Católica atiende 1.200 niños. Así es, así es. De hecho, Monseñor, complementando lo que usted afirma, la Iglesia Católica se hizo cargo de la fundación de manera más directa hace alrededor de 5 años, 5 o 6 años, de manera directa, y bajo la administración efectivamente de la Iglesia Católica, la fundación creció al doble. Es decir, nosotros recibimos la fundación atendiendo 540 niños y hoy día se atiende más de eso, digamos, más de 1.200. Digo, aproximadamente porque ese número está siempre cambiando, prácticamente todos los días estamos recibiendo Ahora, niños. lo ideal sería que la fundación no existiera. Bueno, Es decir, nosotros siempre lo conversamos y bueno, sería siempre lo sería ideal que para cada nosotros. niño Así es. viviera en dignidad al interior de una De familia. su familia. Ahora, ¿dónde está, en opinión de usted? Bueno, son psicólogos, tienen mucha experiencia en esa fundación y en otras. ¿Dónde está, en su opinión, el corazón del problema que hay niños tan maltratados en nuestro país? Y la otra pregunta, que es la siguiente: ¿es transversal la situación de maltrato en los niños o hay un vínculo con la situación social, económica, educacional, cultural? ¿Qué han visto de eso? Monseñor, nos ayudó un poco en la respuesta, digamos, porque la verdad es que nosotros hemos observado también que hay una multiplicidad de factores, digamos, que generan de alguna manera que en Chile seamos como país, digamos, y que tengamos cada vez menos niños, pero que nosotros cada vez atendamos más niños, digamos, es una cosa como bastante contradictoria, Sí. pero que tiene que ver con debilidades evidentemente en la familia, en el núcleo familiar, y que están generados también por toda esta otra política social que como país hemos de alguna manera ido caminando hacia ella, con déficit educacionales, con déficit laborales, trabajo. Las mamás hoy día tienen que estar trabajando y los papás también prácticamente todo el día. Entonces tenemos muchos chiquillos en casa solos o con otros cuidadores que no cumplen tampoco los requisitos mínimos como para cuidarlos. Y así un montón de otras debilidades también en infraestructura, en sus casas, digamos. Entonces todo eso va generando de alguna manera un ambiente que haga que los chiquillos, lo voy a decir de manera fácil, digamos, prácticamente se críen solos, se vayan formando solos y esté la responsabilidad del cuidado de ellos en sus propias manos, digamos, lo que nos parece un poquito aberrante para la edad que ellos tienen, digamos. Eso es fundamentalmente lo que genera que hoy día estemos atendiendo tantos pequeños. ¿Y qué significa para usted? Bueno, por de pronto cuando entró a estudiar psicología, ¿pensó que iba a terminar trabajando en una esfera tan dura, tan dramática? ¿Y qué ha significado para usted, para su equipo, estar enfrentada a estas situaciones? Sí, en realidad cuando entré a estudiar psicología no pensé jamás dedicarme a esta área, pero no porque no quisiera, sino que porque en la universidad tampoco en nuestra malla curricular había algo que dijera intervención con niños víctimas de graves vulneraciones. Eso no existía, al menos cuando yo estudié. Sin embargo, mi primer paciente de práctica fue una niña víctima de agresiones sexuales. Entonces yo creo que ahí me conectó inmediatamente con lo que iba a ser mi camino a futuro. ¿Qué ha significado? Yo creo que hemos aprendido también, quienes trabajamos en esto, Roberto también, hemos aprendido a que tenemos otra mirada cuando atendemos a los niños víctimas de las graves vulneraciones en nuestro país.
tenemos la mirada de cómo vamos de aquí para adelante, no qué pasó hacia atrás, sino que cómo lo hacemos de aquí hacia adelante, qué estrategia, qué acompañamiento hacemos, cómo miramos esta familia también que viene acompañando a estos niños, porque finalmente no podemos mirarlo de manera aislada, ya tenemos que mirarlo de una manera sistémica, donde podamos evaluar también que esa mamá o ese papá que viene acompañando a su hijo o a su nieto, ¿cierto?, tal vez no vio, no porque no quisiera ver, sino que también hay muchos factores, como decía Roberto, que influyeron también en que esto se perpetuara un poco. Por ejemplo, que las mismas mamás hayan sido víctimas también de muchas agresiones cuando ellas no eran mamás. ¿Ya? Por ejemplo, también que dependan de alguien económicamente y que si cortan estas rupturas o cortan este tipo de vínculo que tienen, también se ven muy vulnerables. O sea, una dependencia bastante enfermiza. Exacto. Entonces hay una serie como de situaciones que pueden estar también manteniendo este tipo de situaciones, pero nosotros no miramos aquello. Lo primero es proteger. Lógico. Eso es lo primero que se nos pasa en la cabeza y lo primero que se nos dice desde las orientaciones, tanto desde para quienes trabajamos como para la misma fundación. Protegemos, pero también con una visión de cómo ayudar al grupo en general, ¿ya? Sin trabajar claramente con quienes agreden. Eso sí que nosotros no podemos hacerlo. Ya, y bueno, la gran mayoría de los niños en el caso del maltrato llega a través de la Fiscalía. Sí. Ahora, y Tribunal de Familia. El Tribunal de Familia. Sí. Ahora, bueno, en Chile estaba estudiando, hay más o menos 27.000 denuncias al año. La gran mayoría tienen que ver con abuso sexual. Pero hay un porcentaje alto de personas que no hablan. Exacto. ¿Qué es lo que hace, qué procedimiento tienen que haber para que las personas puedan hablar, que ya de suyo es sanador? Sí. O sea, hablar, ser acogido. ¿Cómo ha sido ese proceso y sobre todo qué cambio ven ustedes? Porque lleva muchos años en la fundación y ven llegar a una persona destrozada y después de un tiempo, por ejemplo, ¿el tratamiento cuánto dura, por ejemplo? Dura aproximadamente 1 año. Y si dura más, tendríamos que pedir ahí autorizaciones, ¿cierto?, al Servicio Nacional de Menores, aunque nunca nos han negado el que niños permanezcan más de 1 año con nosotros. ¿Ya? Si es necesario 2 años, 2 años lo hacen. Pero en promedio, si ellos asisten semanalmente a su terapia psicológica, están 1 año aproximadamente. Ahora, complementando un poco lo que usted señala y pregunta, Monseñor, en relación al quizás como la cifra negra, ¿no? Esto de la gente que no denuncia, pero hay múltiples factores por los cuales la gente también no denuncia. Y fíjese que uno de ellos también, no solo el miedo, digamos, ¿no? Porque en muchas ocasiones el miedo a esta ruptura familiar, a esta desintegración, porque usted sabrá que muchas, y la mayoría incluso de las agresiones sexuales ocurren con personas conocidas, digamos. Entonces, al develarse eso, evidentemente se genera una crisis grande y que le genera a las personas también un miedo a enfrentar esa crisis, digamos. Pero también hemos encontrado mucho desconocimiento de las personas, fíjese, incluso en pleno siglo XXI, de cómo realizar una denuncia, de dónde dirigirse, de qué maneras ellos podrán estar también protegidos ante una denuncia, etc. Entonces también hay una labor importante que generan incluso los propios programas especializados, a pesar de que ellos tienen la parte como más reparatoria, más clínica, por así decirlo, pero que también realizan un trabajo de promoción sobre esto, que son generalmente les piden algunos apoyos en los colegios, por las OPD. Entonces están ellos, generalmente los profesionales de los PRM, están participando en educar precisamente a la población en este tipo de cosas. Si una persona quiere hacer una denuncia, ¿dónde tiene que dirigirse? Hay 3 formas de hacerlo. Está Carabineros de Chile, está Policía de Investigaciones y está la Fiscalía también. Yo digo siempre el camino más corto es la Fiscalía. Hoy día los fiscales también han hecho una labor bien importante. Nosotros trabajamos, bueno, la Fundación trabaja con toda la Fiscalía, sin embargo, el programa al cual yo dirijo se encuentra en Hualpén, por lo tanto tenemos que ver con Talcahuano, ¿ya? Claro. Pero nos hemos reunido todos los directores de los programas con la Fiscalía. Ah, qué bueno. Sí, y hemos hecho algunos protocolos ya muy sencillos, como por ejemplo entregar los correos directos de los fiscales para cualquier persona que realice una denuncia. Es decir, cualquier persona que tome conocimiento de esto, escribiendo solo los correos de los fiscales que están publicados en la página web, ¿cierto?, de la Fiscalía,
uno puede realizar ya una denuncia. Perfecto. Eso es lo más fácil, ¿ya? Y es lo más corto también. ¿Por qué digo corto? Corto en relación al tiempo. Si uno va a Carabinero, ¿cierto?, toma una declaración. Esa declaración tiene que irse después de Carabinero a la Fiscalía. Y ahí ya demoramos un tiempito también. Ya. Entonces la idea es directo a Fiscalía. Ahora, de los casos, ¿cuántos terminan con sentencia? Porque yo he tenido una serie de reuniones con personas que trabajan en la Fundación Ciudad del Niño Visita, que hago como arzobispo, digamos, y me llama la atención que son de las denuncias, son pocas las que llegan a término. ¿Qué es lo que pasa ahí? No llegan, no perseveran con la denuncia. ¿Dónde está el tema? Sí, y que es también para nosotros, bueno, más hoy día para los psicólogos, se me sale todavía, sí. Yo en algún momento también trabajé en eso, pero es un tema también, monseñor, para la propia reparación, incluso psicológica, el tema de la condena, ¿no? Un niño muchas veces no se explica cómo es posible que su agresor haya salido, digamos, sin alguna condena, ¿no? Y bueno, lamentablemente la Fiscalía también se ve presionada de alguna manera, tal como nos sucede a nosotros también con estos tiempos de permanencia, los niños que tenemos que tener un año con ellos y repararlos, y si no hay que pedir autorización. Entonces nosotros también entendemos que la Fiscalía trabaja muchas veces con estadísticas también. Entonces, cuando hay muchas causas que el fiscal, por muy buena intención que tenga, ve que no tiene mucho norte, digamos, entonces claro, muchas de esas causas se archivan. Oiga, y usted, así yendo al plano más personal, escucharán experiencias bien traumáticas, digamos. Le siguen dando vuelta cuando llegan a su casa, cuando están con su familia. Y la otra pregunta que es importante también hacérsela a todos los psicólogos y las personas que trabajamos con personas con situaciones dramáticas, ¿quién los cuida a ustedes? Pero esa pregunta también es importante. ¿Tienen capacidad de abstraerse o les da vuelta? Además que ustedes tienen el trabajo de responsabilidad mayores, digamos, porque tienen equipos a cargo. Sí, a ver, yo creo que en definitivas cuentas, en muchas ocasiones es muy difícil, monseñor, limpiarse, por así decirlo, emocionalmente, llegar a las 6 de la tarde, digamos. Hay muchas ocasiones en donde a veces uno, a pesar del tiempo que nosotros llevamos, uno piensa que lo ha escuchado todo y cada vez los niños se encargan de demostrarle a uno que está equivocado, digamos. Entonces cada vez se escuchan cosas muy terribles y que es difícil, la verdad, como persona, abstraerse a eso por muy psicólogo y por mucho entrenamiento que tenga, que es muy difícil. Sí. Entonces, efectivamente, este trabajo, por sobre todo el de los profesionales que intervienen directamente, es un trabajo altamente agotador, muy agotador. Y la verdad es que durante estos años hemos ido avanzando bastante en el cuidado, efectivamente, como usted bien plantea, del cuidador, digamos, en los cuidados del equipo. Los directores como Sol y los demás directores que nos acompañan en la Fundación tienen un trabajo importante también en crear y mantener y gestionar estos programas de cuidado del equipo, porque tienen gente a su cargo, porque están desgastados, porque muchos se cansan, porque etcétera. Y estamos avanzando para eso, pero siempre sentimos que es insuficiente, porque nosotros hoy día tenemos una actividad al mes y sentimos que igual es poco. Sí, es frustrante también. Lo que más frustrante es para los equipos y las personas que atienden directamente a los niños, tiene que ver con el tema que usted hablaba de las condenas, ¿ya? Pero hemos aprendido también a mirar y a mostrarle a las familias también cómo tenemos que mirar estos procesos, que son totalmente distintos. En alguna oportunidad lo conversábamos también, monseñor, que tiene que ver en cómo logramos mirar por dos carriles distintos lo que es el tema terapéutico con los niños, ¿cierto? Su bienestar sintomático, que estén protegidos, que estén cuidados, que ya no haya tanta sintomatología activa en ellos, que puedan ser niños felices, claro, ¿cierto? Lógico, que vuelvan a sonreír de nuevo. Claro. Que, como dicen las mamás, quiero que mi hijo vuelva a ser como era antes, ¿cierto? Y por otro lado está el carril penal, que es el que usted dice, que son muy pocas las condenas, ¿ya? Y estas condenas, la mayoría se da en medios libres, es decir, no se cumple con una condena en cárcel, como siempre las mamás nos piden, ojalá, ¿cierto? Lo primero que nos dicen, ojalá él pague en cárcel, ¿ya? Entonces hemos aprendido también y juntos a mirar que centrémonos en el bienestar del niño, ¿cierto? O la niña, por sobre la justicia penal, porque vamos a ir más o menos así. Si vamos bien acá, perfecto. Si no vamos bien acá, perfecto igual, porque su hijo o su hija hoy día está bien.
Entonces, eso es ¿Y lo que los nos ayuda un padres en poquito. general acompañan al hijo a la Sí. terapia en general? Se sigue dando todavía que las mamás siguen teniendo una responsabilidad mayor en la asistencia a los programas. Y pensábamos al principio, claro, porque los papás trabajan, pero hoy día las mamás también trabajan y siguen siendo las mamás quienes los acompañan. Oiga, pero a propósito de lo que usted dice, es bien interesante que en la cárcel, por ejemplo, está estudiado esto, está estudiado. Las mujeres van a ver a los hombres que están en la cárcel, pero los hombres no van a ver a las mujeres. O sea, el abandono de la mujer en la cárcel es muy superior. Nosotros tenemos una residencia donde llegan los familiares de los enfermos del hospital regional. Y cuando comenzamos a trabajar en ese proyecto, todos nos dijeron que teníamos que tener más piezas para las mujeres que para los hombres, porque son mucho más acompañantes y aquí también se da una lógica. O sea, la que Sí. Es una lucha constante, saca monseñor. la cara Así parece es. que es la mujer. ¿Ah? Es una lucha constante. A mí me consta que los programas están constantemente, digamos, incentivando que los padres, buscando horarios para que ellos también puedan... Les cuesta. Así es, pero les cuesta. Pero hay que destacar que sí van. Hoy día ya. un poquito más van. Lo hemos encontrado en talleres, acompañando a sus hijos. Tenemos un porcentaje al menos hoy día que asiste. Es decir, visibilizamos a los hombres en los proyectos, cosa que antes no se veía mucho. Vamos a una pausa. Estamos hablando un tema doloroso, la verdad, pero que hay que enfrentarlo. Estamos con don Roberto Villalobos, subdirector de la Fundación Ciudad del Niño, monseñor Ricardo Espinosa, y con la psicóloga Sol Arriagada, directora del programa reparatorio en maltrato Sol Naciente. Y escríbanos @pediálogo, porque su opinión, sus preguntas nos interesan de sobremanera. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo, hablando de un tema dramático, pero que tenemos que enfrentar, el maltrato infantil, y estamos con dos psicólogos que trabajan en la Ciudad del Niño. Cuénteme una cosa, Sol y Roberto, ¿dónde están las casas de la Ciudad del Niño? ¿Cuáles son los programas? ¿Por qué algunos están residentes y otros son ambulatorios? ¿Y cuál es la tendencia? Porque yo recuerdo que en estos 5 años han disminuido los residentes, han aumentado los ambulatorios. ¿Por qué? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están gestando? Son preguntas que a las personas les interesan. Le cuento de nuestro programa. Nosotros, como le contaba anteriormente, atendemos 1.200 niños, alrededor de 1.200 niños. Y tenemos hoy día 11 programas, monseñor. Y de esos 11 programas, 5 son residencias. Y tenemos residencias en Talcahuano, en el Cerrito Macera, ahí tenemos una residencia de chiquititos, de varones. Tenemos también 2 residencias en Hualpén, lo que es nuestra casa central, digamos. Sí. Ahí tenemos la residencia también, son chiquititos varones, perdón. Tenemos una residencia también en Rengo con Manuel Rodríguez. Sí. Que ahí atendemos unas chiquillas ya, que son chiquillas adolescentes y algunas mayorcitas también. Así es, que la estamos preparando para la vida independiente. Qué bien. Y tenemos también otra residencia en Chihuayante de pequeñitas, sí. Son más chiquititas ellas. María Goretti. Esos son nuestros hogares. Y también, como mencionaba antes Sol, tenemos programas de prevención. Tenemos uno en Hualpén y otro en Chihuayante. Y tenemos 4 PRM, tenemos uno en Hualpén. Tenemos otro, y los otros están en Concepción. Bueno, este hogar se financia con los recursos que aporta el Estado por cada niño tratado. Una pregunta puede parecer indiscreta, pero es bueno que las personas sepan el esfuerzo inmenso que hace. ¿Cuánto entrega el Estado por cada niño que reside en la Ciudad del Niño? Los niños, a ver, los residentes, Sename tiene una forma un poquitito enredada del financiamiento, pero si hacemos los números así de manera rápida, alrededor de cerca, los que son especializados, la residencia que nosotros llamamos REMPER, que atiende a los chiquititos más complejos, ellos reciben cerca de 500.000 pesos mensuales, más o menos por niño. Y las otras residencias que no son especializadas
reciben un poquito más de 300.000 pesos mensuales por niño. Y estos niños, la gran mayoría va al colegio. Así es, usted comprenderá que con esos 500 o 300 tenemos que cubrir absolutamente todas sus necesidades, todas, desde su cepillo de dientes hasta los libros con los que estudian. Y por supuesto el personal de trato directo, que está día, noche. Nuestras queridas educadoras, con el personal que las apoya, que las asiste, con trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, una gran cantidad de remedios, monseñor, mucho. Se va una gran parte del presupuesto efectivamente en medicación de los niños. Ahora, ¿qué experiencia hermosa ha tenido usted? Me imagino que en todos estos años habrá visto dolor, por cierto, dramático, pero también habrá tenido satisfacciones profesionales, porque si no, no seguiría ahí. ¿Usted cree que una persona puede recuperarse? Por supuesto. ¿De un maltrato? Por supuesto, yo creo que cuéntenos eso. El que uno lleve 15 años trabajando en esto es porque nos dice que sí, que gracias a los mismos recursos, los mismos niños, primero que todo, ellos, porque uno piensa, le han pasado las cosas tal vez más terribles que a alguien le pueden pasar, y llegan a los proyectos contentos, a saludar a sus psicólogos con nombres de tía, hola tía, o qué lindo esto, como que viven la vida y aprenden a vivir y a significar de otra forma aquello que les ha pasado. Experiencias bonitas tenemos muchas, tanto personales como las que hablan también los colegas que atienden, nuestro equipo. Nos han ido a visitar pacientes o pacientitas que uno tuvo en algún momento, pero ya hoy día casadas, con hijos, que nos van a mostrar sus hijos. Profesionales algunas, y que nos muestran también cómo lo están haciendo de bien con sus hijos. Que aquello que aprendieron en algún momento, hoy día ellas están poniendo muchos ojitos en la protección de sus hijos también. Perfecto. Tenemos también situaciones de trabajadores que fueron niños de la fundación también en algún momento, ¿cierto? Que vivieron en las casas de los niños de residencia y que hoy día prestan servicios laborales a la fundación también. Entonces ellos nos muestran que sí se puede. Una pregunta un poco compleja, sobre todo para las personas que nos están viendo. ¿Ustedes se sienten apoyados por la sociedad penquista o se sienten más bien solos? ¿Usted piensa, o sea, porque sí, lo entiendo. Ese lugar, 1.200 niños, es un factor de cambio importante. ¿Usted siente que la sociedad se ha involucrado o se sienten más bien solos? Mire, monseñor, cuando... La firme, ¿ah? Sí, claro. Cuando monseñor creó la Fundación Ciudad del Niño, hasta el año un poquito más allá de los 80 y algo, la fundación se financiaba solo y exclusivamente con aporte de la comunidad. Habían socios cooperadores. Socios cooperadores, donantes, mucha gente con voluntariado, digamos, entregando y regalando tiempo, digamos, que si uno quizás hiciera el ejercicio de calcular el valor de HH de horas hombre, digamos, el porcentaje de donación sería aún mayor, digamos. Hoy día nosotros nos financiamos casi absolutamente del Estado. El Estado a través del Sename nos entrega el 93% de nuestro financiamiento, el otro 7% apenas corresponde a lo que nosotros denominamos fondos propios. Así que si me pregunta y le digo la firme, nosotros nos sentimos solos trabajando con los chiquillos. Sentimos que muchas veces somos nosotros los que nos preocupamos de la infancia y no otros, digamos. ¿Y su experiencia? Sí, yo la comparto de la misma forma. Nosotros como programa al menos, el gasto que hacemos es todo dado particularmente por la subvención que recibimos. Sin embargo, siento que la mirada que hoy día existe hacia al menos los niños que han vivido esta experiencia de maltrato, de abuso sexual, la mirada es distinta a las personas. Hoy día llegan tal vez reconociendo que se hace algo bueno. ¿Ya? Importante. Porque hubo un tiempo cuando Sename estuvo, ¿cierto?, en la palestra por mucho daño de los niños también que estaban al cuidado del Estado, donde fuimos un poquito criticados y criticados injustamente porque nosotros, pese a recibir subvenciones del Estado, hacemos un trabajo totalmente individual cuando estamos en una sesión y ahí entregamos lo mejor. Sí, claro. Entonces desde ahí como que a todos se nos cuestionó por algo que nosotros no fuimos partícipes. Todo lo contrario, nosotros estamos en pro de la protección. Ahora lo que pasa es que las personas no saben, pero si bien es cierto que el Sename en cierta medida administra los recursos,
los niños que atiende el Sename son bastante pocos respecto de estas instituciones que le prestan servicio, digamos. Así es, lo que ellos llaman administración directa, digamos, ¿no? La administración directa del Sename es un porcentaje, como usted dice, bajísimo, bajísimo. Más del 90 quizás por ciento de los chicos se atienden con instituciones privadas, digamos. Claro. Así es, así es. Quizás complementando un poquitito, ¿no?, sobre esta soledad que mencionaba hace un momento atrás, o sea, en ciertas ocasiones, Monseñor, incluso nosotros estamos ahí sin conocer en muchas ocasiones a nuestros vecinos, digamos, las residencias están aisladas, digamos, no conocemos mucho a nuestros vecinos, o si los conocemos es a través de alguna situación, de algún reclamo por algún chiquitito, digamos, que hizo algo. Pero la verdad, sí, como que personas que se acerquen a decir, miren, ¿qué puedo ayudar? La verdad es que son bien pocas. Ahora, yo tengo la impresión que si comparamos hace 15 años atrás, bueno, desde la época que ustedes están en la fundación o están dedicados a este tema y ahora, yo tengo la impresión que hay mayor conciencia. Por ejemplo, en los colegios, digamos, ya las personas están más preocupadas de lo que pasa, hay protocolos mucho más claro. ¿Ustedes han visto una evolución en ese sentido? Sí, se ha visto una evolución. Hoy día los colegios cuentan con protocolos claros, donde estos protocolos nos han servido para prestar apoyo también y sentirnos parte como que no estamos solos, ¿cierto? Apoyando a los niños. Ahora tenemos muchos colegios todavía que quedan, que se muestran un poco resistentes a hacer las denuncias, y lo que hacen es derivarlos como, vaya usted señora, o ponga usted el reclamo, o ponga usted la denuncia, pero aunque la ley le obliga. Aunque la ley nos obliga a todos nosotros, quienes trabajamos con los niños, ¿cierto?, a realizar denuncias cuando nos enteramos de alguna situación de vulneración. Ahora, una pregunta respecto de cuáles son los ambientes donde se pueden generar mayores abusos, en su opinión, lo que ustedes han visto. Sí. Bueno, lo que usted preguntaba adelante, los temas de vulneración grave en los niños ocurren en todas partes y no depende de la situación socioeconómica de las familias. Las diferencias que hemos visto, tanto en estudios nacionales como internacionales, como también desde la práctica, es que los niños que tienen recursos económicos son llevados a psicólogos particulares, ¿ya? Donde ellos pagan por un servicio. No van a los programas del Estado en muchas ocasiones. Y no necesariamente pasan por el Ministerio Público. Sí, pasan por el Ministerio Público también, pero reciben atención particular pagada. Perfecto. ¿Ya? Nosotros las atenciones son gratuitas, ¿ya? Lo otro que hemos visto también es que en los niveles socioeconómicos más bajos también se visibiliza más, se denuncia más, ¿ya? Porque el sistema ha permitido también como insertarnos mucho más en ellos, ¿ya? Mientras que los otros sistemas como que nos cierran un poquito, ¿ya? Esto mismo que usted hablaba, no es que no existan situaciones, existen, pero tampoco son muy socializadas tampoco. Quedan como secreto de familia, una cosa así. Exacto. Así es. Ahora, los ambientes donde hay que poner en el fondo cuidado, o actitudes, por ejemplo, en la familia, en el vecindario, en los colegios, en la propia iglesia, por cierto. Sí. Yo creo que en todos los ambientes hoy día tenemos que estar, no alerta, sino que más bien con mucha comunicación con los niños, enseñarle a los niños conductas de autocuidado, enseñarles también las formas de pedir ayuda cuando lo necesiten, no ver fragilidad cuando requieran a un otro, sino que verlo como un recurso. Perfecto. ¿Ya? Yo cuento con otros, yo puedo hablar con otros. Nos pasa generalmente que las develaciones que los niños hacen, no las hacen generalmente a la familia directa. Ya se ha visto que primero le cuentan a un profesor o a una amiga, y uno ahí dice, ¿y la familia? Debiera ser el primer agente de poner, ¿cierto?, en alerta todo esto. Pero ahí yo creo que falla un poquito la comunicación que se está dando con los niños. Perfecto. Ahora, es bien notable lo que pasa en la Ciudad del Niño. A propósito de la visita del Papa, hicimos un concurso de pintura. Llegaron unas pinturas extraordinarias. Es decir, ahí hay niños talentosos, extraordinarios, que hay que cuidarlos, protegerlos. Ahora, si alguien quisiera aportar a la Ciudad del Niño, ¿dónde tendrían que dirigirse? ¿De qué manera se podría aportar? Y si tienen voluntariado. Es una pregunta que me llegó cuando conté que venía a este programa. Sí, nosotros tenemos como fundamentalmente dos vías de apoyo. Una es a través de lo que usted menciona, el voluntariado,
y otra a través del apoyo directamente económico. Perfecto. Digamos, ¿no? Pueden visitar nuestra web, ahí también aparecen las coordenadas de cómo ubicarnos por si se les va el dato después del teléfono. ¿Ciudadelniño.cl? fundacioncdn.cl. fundacioncdn.cl. Así es, y el teléfono es el 41-241-5316. Ya. Bien, pero si se le van ahí en la página nuestra, ahí aparecen todas las coordenadas. Entonces, sí, nosotros tenemos un voluntariado, tenemos un programa también de voluntariado porque, bueno, hay ciertos requisitos también para ser voluntario. ¿Cuáles serían los requisitos? Lo fundamental, monseñor, es que sepa a dónde va a ir, digamos, ¿no? Dónde nos va a apoyar, digamos, que sepa. Comprometerse. Eso es lo principal, el compromiso para nosotros, porque hemos visto también muchas situaciones de voluntariado en donde los chiquititos de la noche a la mañana vuelven a quedar solitos, digamos. Entonces se encariñaron en un par de ocasiones con los tíos y los tíos. Eso. Exacto, y los tíos Pasa ya eso. dejaron de ir y sin dar ninguna explicación, entonces los chiquititos quedan encogidos de hombro, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿cuáles serían tenemos mucho cuidado con eso. No, claro, obvio. Sí. ¿Cuáles serían las áreas donde más necesitarían voluntariado? Por ejemplo, reforzamiento escolar, el área de entretención, deporte. Arte, deporte, fundamentalmente el área de estudio también en muchas ocasiones Ya. también es como importante. Pero por ahí va, y todo aquello para la cual la persona tenga algún talento, sin lugar a dudas va a tener algún nivel de impacto también en los chiquititos. Sí. Y lo otro, ojalá que no sea cierto en fechas como Bueno, agosto justamente para eso el iba a Día del decir. Niño, Eso iba a decir. Navidad, Sí. ¿cierto? Como decía Sol, la Sí. Navidad se celebra Claro. como 10 veces a La veces, Navidad los en niños están ocasiones. todos los días con actividades, mañana, tarde, pero pasa también que hay durante periodos el en el año resto del quedan año Sí, el año que está quedan solito. solitos. Sí. Bueno, no sé, podrían hacer de excepción las empresas y celebrar la Navidad en enero, febrero, marzo, abril, Exacto. mayo, creo que sería un aporte. Pero donde yo veo un punto importante es el reforzamiento escolar, porque hay jóvenes que han entrado a la educación, superior y los talentos ahí están, digamos. Ahí sí. Ahí están. Así es. Entonces, un área sería, digamos, reforzamiento escolar, deporte, arte, por ejemplo, si un grupo quiere hacer un concierto, ¿habría un espacio donde recibirlo? Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto, nosotros afortunadamente tenemos los espacios como para que las personas puedan realizar actos medianamente masivos, digamos. Perfecto. Tenemos salones bien equipados. Gimnasio También Gimnasio. tenemos. Y espacios al área libre, ni hablar, digamos. Tenemos mucho espacio también para eso. Bueno, yo creo que hay un desafío importante porque estos son nuestros niños. Entonces, yo creo que la solidaridad no se mide solamente en palabras, sino que en hechos concretos. Una pregunta que les quería hacer, yo me imagino que ser un psicólogo, una psicóloga especializada en maltrato, es algo muy especial, muy específico. ¿Hay cursos en la universidad? Bueno, usted contaba que fue una sorpresa cuando entró en esta dinámica. ¿Hay posgrado? ¿Cómo estamos en Chile en comparación a otros países y en la región, en relación a otras regiones en esta materia? Hace 5 años yo diría que Concepción está tomando ya cada vez más acción respecto de tener posgrados, ¿cierto?, relativos al tratamiento de niños víctimas de agresiones sexuales y de maltrato grave. Y hoy día se incorpora también en las mallas curriculares de muchas, no todas, pero muchas universidades de acá de Concepción. Se incluye temáticas de intervención en estas vulneraciones. Sí. Tanto en el ámbito de la prevención como en la terapia y el acompañamiento, porque esa sería el proceso. Exacto. Perfecto. Pero se ha avanzado bastante, como Sí. decía la se ha ¿Sí? avanzado mucho en eso en el área Sí. académica, monseñor, porque antiguamente no queda otra alternativa que viajar a Santiago, digamos, Sí. a especializarse, a tener algún curso, Exacto. digamos, también con menor hora, con menor peso, digamos, académico. Pero hoy día las universidades, la Sí. verdad es que están Estamos bastante- orgullosos también porque muchas personas de nuestros equipos de la Fundación son las personas que más tiempo llevan trabajando en la temática, acá al menos en Concepción. Claro. Entonces, contamos con el programa reparatorio más antiguo de Concepción, Así ¿cierto? El programa Sol Naciente es el más antiguo de Concepción. Y en los otros programas también tenemos muchas personas profesionales que hoy día trabajan en postítulos, trabajan realizando clases, formando a otros también. Entonces, eso es un orgullo para nosotros contar con esos profesionales. Bueno, es interesante que se habla de la dupla, la pareja, psicólogo, trabajador Social. trabajador social y también los trabajadores sociales
están ingresando en esta área como de especialización para tratar a toda la familia. Oiga, si usted, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta. Si ustedes tuviesen que empezar de nuevo como profesionales, porque son bastante jóvenes, también tienen experiencia, ¿volverían a hacer lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo al menos no me veo realizando Ya. otra tarea que no sea esta. O sea, siente que un aporte concreto a personas Sí. concretas en un Exacto. tema muy sensible que es la vulneración. Hermoso ejemplo, ¿eh? Sí. Hermoso ejemplo. Así Y es, monseñor. usted- Yo pienso ya. exactamente lo mismo. Yo, como lo decía Sol, muchos de nosotros llegamos también en muchas ocasiones por una casualidad al área, digamos, porque a lo mejor tampoco eran muy conocidas en ese tiempo. Había otras áreas, lo típico del área quizás laboral, de las organizaciones, qué sé yo. Y uno se fue encantando con esto. Y la verdad, como usted dice, si uno no tiene vocación, Sí. habría partido hace muchos años, Una digamos. vocación. A uno le gusta esto y ve, como decía Sol delante, muchos frutos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera uno lo va empujando día a día. Bueno, este es un llamado entonces a todas las personas a que tengan más presente a la Ciudad del Niño, Monseñor Espinosa. Esta es una obra que surge de Concepción. El Monseñor Espinosa sería un poco como el Padre Hurtado de Sí. la Sí, octava región. así es, Claro, así en el es. fondo, Y así quienes es. lo conocen le llaman el papi, Ah, ya, el ¿cierto? papi. Cercanamente el papi. Entonces ahí hay un tema. Y el otro tema que sería importante que los estudiantes de psicología vayan a conocer la Ciudad del Niño, porque ahí pueden entrar en una nueva posibilidad de servir al prójimo en algo tan sensible como es la salud mental. Bueno, yo le agradezco, la verdad que ha sido un programa doloroso, por cierto, pero que ha ilustrado a las personas y también yo me alegro que ustedes se sientan orgullosos del trabajo que hacen y se sientan bien valorados. Aquí hay un libro de poesía de Cecilio de Miguel, un sacerdote que lleva años en la arquidiócesis, publicado por la editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que muchas gracias. Bueno, como ven, estos son los temas que nos inquietan y que tratamos de abordar con la mayor seriedad posible para ustedes. Escríbanos a @pediálogo y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.